Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Antes de Medianoche, como cada jueves siempre lo hacemos a las 10 desde Utah, Estados Unidos de América, para todo el mundo. Los saluda su amiga Renata Constantín. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito especial, ya que nuestro amigo, que está siempre en los controles, muy conocido por ustedes desde hace tiempo ya, David Casalaspro, no nos puede acompañar. Él está enfermo, tiene que estar en cama. Así que bueno, todo sucedió hoy. Así que nuestro amigo Mariano Garbarino desde Argentina es quien nos está ayudando para que entremos hoy en este vivo de Antes de Medianoche. Como tenemos un tema interesantísimo hoy, no lo vamos a perder, vamos a hablar de la comunicación con los espíritus y tenemos a nuestra amiga Brenda Ramos Carmona desde Costa Rica. Ya en un minutito vamos a conversar con ella y la vamos a saludar. Antes vamos a recordarles también dónde pueden encontrarnos, como siempre. Hoy yo estoy transmitiendo no en el estudio, estoy en casa, justamente por este problemita de salud de David, pero bueno, igualmente nos vamos a escuchar y ver, y pueden utilizar el chat de nuestra página de Antes de Medianoche, como siempre, para poder dejar sus comentarios, preguntas a nuestra entrevistada o simplemente saludos. Estamos en @Antes de Medianoche Show, ahí nos encuentran en nuestra página de Facebook. También estamos estrenando canal de YouTube, estamos en nuestra página allí en YouTube. Ustedes pueden buscarnos en nuestro canal de Antes de Medianoche Utah, USA. Allí van a estar siempre nuestros podcasts, por siempre han estado. Ustedes pueden buscarnos en nuestra página, tenemos temas muy interesantes del misterio desde hace tiempo atrás, así que los invitamos a seguirnos, suscribirse y darnos un like en nuestro canal. Por lo pronto vamos a comenzar. Queremos recordarles también nuestros sponsors que están siempre patrocinando nuestro programa y hacen posible que nuestro show llegue a todo el mundo. Si tu auto no funciona bien, es un gran problema. Esperemos que eso no suceda, pero si llegara a suceder, tenés que llamar a los Torino Auto Repair al número 801-654-1019. No lo olvides, Torino Auto Repair al 801-654-1019. Cuando vayas a comprar tu casa, tu propiedad, tenés que confiar en esta compañía. Son los Equity Solid Realtors de Utah. Ellos son quienes pueden asesorarte, tienen amplio conocimiento en el business inmobiliario. Tenés que llamarla a Irma Pérez al número 801-347-9772. 801-347-9772. Bueno, amigos, estas son las firmas que nos patrocinan. En el corte ustedes tendrán allí las diferentes tandas con los números telefónicos. Si quieren copiarlos para llamarlos, siéntanse libres ustedes de hacerlo. Bueno, vamos a saludar ya a nuestra amiga. ¿Cómo estás, Brenda, allí en Costa Rica? Un gusto tenerte con nosotros en Antes de Medianoche. Pues muy bien, primero gracias por invitarme. Es un placer, un honor estar en tu programa realmente, y más con un tema como este tan fuerte o tan denso, por decirlo así, o muy sensible para muchas personas, pero se va a sacar bien. Sí, por supuesto, pero es un tema más del misterio, es un enigma realmente, así que hemos escuchado durante mucho tiempo en la historia personas que dicen haber entrado en comunicación con espíritus. Generalmente cuando llega el momento de la separación de un ser querido, uno se pregunta siempre hacia dónde van, dónde están. Y por mucho tiempo personas han contado experiencias que los han sentido muy cerca, que los han visto e incluso que han recibido aportes o mensajes. Hace tiempo atrás, en nuestro programa de Antes de Medianoche, nosotros tuvimos un show donde hablamos de este tema de Allan Kardec, los primeros espiritistas, Brenda, aquellos que trataron de entablar conversación con los espíritus, todo lo que había pasado desde ese momento en adelante. Pero bueno, nunca habíamos tenido una medium, una persona que es canalizadora o mediadora de este fenómeno. Brenda, antes de comenzar con el tema en sí de las comunicaciones, las experiencias que tú has tenido, porque nosotros pusimos en nuestro programa, en la página, algunos de tus videos, donde vos narrás historias, nos contás más acerca de los espíritus, pero hoy quisiéramos preguntarte, ¿cómo es que esto surge en vos? ¿Cómo surgió el tema espiritual en vos? El tema de la comunicación, desde muy pequeña, esta habilidad la desarrollaste, ¿cómo es esto? Bueno, voy a hacer un mini resumen. Realmente yo nací con esto.
lo que pasa es que yo vengo de por decirlo así, de un hogar de padres pastores protestantes fundamentalistas, o sea, de la rama pentecostés, en el cual yo como niña, si decía que veía espíritus o cosas diferentes, pues lo que iba a ganarme era un simple castigo, por decirlo de alguna manera. Entonces fui creciendo pensando que esta facultad, que simplemente es nuestra mente, que tiene un poquito más desarrollada la psiquis, por decirlo así, o los sentidos de uno, yo creí que eso era un pecado, era el diablo y etcétera, todo lo que se puede vivir en aquellos tiempos. Y incluso hoy también se está viviendo, porque yo tengo muchos niños, por decirlo así, que les estoy ayudando a sus padres a encaminarlos de la mejor manera, que no sufran lo que yo sufrí. Realmente así me crié pensando que era malo. Fui creciendo, en el colegio ya era un poquito más rebelde, pero yo entonces lo cogí de broma, ¿verdad? Entonces yo le decía a mis compañeras, mira, ahí está tu abuelito, mira, ahí está tu tía, y cosillas así, hasta que ya después entré a la universidad, bueno, ya me casé, etcétera, tuve hijos, estudié Derecho, soy profesora también, soy preparada para juez de resolución de conflictos, criminología, teología, bueno, un montón de cosas, de las cuales me fueron ayudando o acompañando paralelamente con la facultad. Y me di cuenta al final de mis años, por decirlo así, que no era pecado, que no era malo, etcétera, sino simplemente era algo que yo, con lo que yo venía de paquete. Y eso es lo que también me llama la atención de Allan Kardec, que es el padre, por decirlo de alguna manera, de darle a conocer a la palestra del mundo que existe la comunicación con los espíritus. Simplemente que Allan Kardec, pues, codificó en sus 5 obras tan grandes, codificó los mensajes, porque en aquellos tiempos también hubieron temporadas de persecución para Allan Kardec, le quemaron varias de sus obras, etc. Pero él por lo menos dio al mundo lo que se vive realmente. Y también decirle a las personas que todos tenemos la misma facultad, todos, simplemente que hay que desarrollarla o simplemente aceptarla. Yo tengo un grupo de talleres de mediunidad para el mundo completamente gratis. Y si vos vieras las historias de esos muchachos, de esas señoras, de esos señores, es impresionante. Porque se liberaron de alguna manera, como le digo yo a los padres de los niños, no es pecado, es una facultad que hay que irla aceptando de alguna manera, el que quiera, desde luego. Y decir que esa facultad no tiene religión, no tiene cuestión social ni cultural, es simplemente lo traes ahí en la mente y desgraciadamente o lastimosamente se ha creado una doctrina que es la doctrina espírita de Allan Kardec, pero ya ellos manejan la mediunidad aparte a como lo manejo yo y otro grupo. Yo soy independiente, no tengo, como digo yo, la mediunidad mía no tiene religión ni cultura, etcétera. Simplemente es un alma libre, un espíritu libre, digo yo. ¿Por qué pensás, Brenda, que las personas les tienen temor a ese mundo espiritual? Porque, vamos a decir, vos nos contabas recién que tus padres trataban como de reprimirlo eso, censurarlo, para que no hablaras mucho de eso, para que no tuvieras una relación directa con ese mundo que vos parecías percibir ya de pequeña. ¿Por qué pensás que las personas tienen temor, sienten miedo a eso, a comunicarse con ellos, siendo que se dice culturalmente que es un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar apacible, un lugar donde todo el mundo desea estar? Bueno, primero tenemos que ver que nosotros vivimos bajo la condición social, cultural de la casa donde vivís, de la religión, etc. Entonces, nuestra espiritualidad, por decirlo de alguna manera, o nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ruach, nuestra energía, nuestro ser, etcétera, depende de cada lugar, se le puso nombre. Porque el humano, o nosotros seres humanos, para poder comprender lo que no comprendemos, le ponemos nombre. Ok, entonces, entre comillas, se tiene miedo por las películas de Hollywood, por los cuentos de miedo. Entonces, lo que se hizo fue un shock. Lo que se ha hecho es una estructura equivocada, errónea de lo que es manejar las facultades. Pero cuando ya uno conoce un poquito sobre eso,
o por lo menos cuando vienen mis consultantes y se dan cuenta, hay veces hay un consultante que llega y me dice, ni crea que le voy a creer, entonces yo me quedo callada y le digo, bueno, después de que sale la consulta, dice, qué increíble. Yo quiero decir también que todas mis consultas están protocolizadas, hay testigos, están grabadas, etcétera, ¿verdad? Porque no, como profesional en derecho también tengo que cuidarme las espaldas. Y lo que te quiero decir que no es el miedo, el ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido, pero erróneamente tenemos un concepto diferente que es el mundo del más allá, por decirlo de alguna manera. Brenda, pero también no partirá eso del hecho de lo desconocido, de que no sabemos quiénes vienen desde ahí, porque pensemos un poco, allí debe haber diferentes personas, diferentes personalidades espirituales, así como en la tierra o en este plano en el cual estamos existencial, hay diferentes personas con diferentes tendencias, pensamientos y sentimientos. ¿Pensás que eso es también un poco lo que la gente piensa, que de allí puede partir tanto lo positivo como lo negativo en cuanto a los espíritus? Claro. Primero hay que entender que los que están más vivos son ellos. Ellos tienen más vida porque su espíritu, su alma, su energía, etcétera, está libre. Más bien nosotros somos los que tenemos el acondicionamiento del cuerpo. Nuestra alma, nuestro espíritu, lo que hay dentro de nosotros está acondicionada con este llamado contenedor o cuerpo. Y este cuerpo a su vez está condicionado a la mente. Y la mente a su vez está condicionado a lo social, etc. Entonces, nuestra espiritualidad o lo que vos vas a creer es de acuerdo a lo que tenés en condición humana. Un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, yo nací en Costa Rica y para mí es muy difícil, por decirlo así, cómo se vive en Argentina o en Brasil. Entonces, mi cuerpo, o sea, mi alma, tiene que estar condicionada a este mundo de corporeidad. Esa es la espiritualidad. Cuando entendemos que ellos, por decirlo así, los que ya se han ido, están en otras dimensiones, en otros cielos, en otro estado de conciencia, por decirlo así. Nosotros somos como un cono. Entonces, este es el cuerpo, un cono, ¿verdad? Entonces, nuestra alma o espíritu está condicionada a ese cono. Pero, por ejemplo, en un grado inferior, por decirlo así, estamos atrapados en la materia. Entonces, ¿para qué sirve el cuerpo? Yo diría que entonces el cuerpo lo que hace es, nuestro contenedor, es complacer a la mente. Un ejemplo. Yo le digo, la mente piensa y dice, ay, yo quiero tocar un espejo. Entonces ya la materia toca el espejo. O yo quiero besar. Es en cuanto a la materia, lo más bajito, por decirlo así. Pero nuestra mente también quiere cosas diferentes, que ahí llega la espiritualidad. La espiritualidad no se puede tocar, es abstracta. El miedo es abstracto, el amor es abstracto. Entonces, nuestro cuerpo tiene ya un conflicto, nuestra alma que está dentro tiene un conflicto porque dice, yo quiero saber qué es espiritualidad, pero estoy condicionada a lo que aprendió la mente. ¿Me entendés? Entonces, los miedos vienen de lo que está aquí registrado. Cuando salimos al mundo de la libertad, donde podemos comprender que nuestra mente la podemos resetear y decir, a un lado, lo aprendido lo voy a dejar un ratico a descansar y voy a aceptar cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas es que el mundo de los espíritus existe, que vos, Renata, sos un espíritu y que todos somos espíritus. Y que en unos libros, por ejemplo, grandes libros de doctrinas religiosas, nos dicen que Dios, en un concepto general, por decirlo de alguna manera, es el Dios de los espíritus. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desencarnamos, quedamos el contenedor. El conito se queda aquí. Y lo que va a disfrutar a nuevas emociones, evoluciones, es el alma o el espíritu. Brenda, contanos un poquito cómo es ese mundo espiritual. Porque cuando una persona deja el cuerpo, cuando nosotros despedimos a la persona fallecida, que es un momento tan triste de duelo, no podemos ni siquiera percibir o entender qué pasa después. Todo parece terminar allí, en la tumba. Pero ¿qué sucede después?
se tiene conocimiento a través de estos contactos que ustedes suelen tener como mediums. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hacen los espíritus en ese mundo? Bueno, te voy a decir una cosa, qué buena pregunta. En resumen te voy a decir, cuando nosotros desencarnamos, no llevamos pendientes. Lo material queda aquí. O sea, si no pagué la luz, me voy sin pagar la luz de la casa. El que queda aquí tendrá que llevar las cosas materiales mías, por decirlo así. Yo me voy sin nada material, sin casa, sin nada. Lo único que me voy a llevar es lo que aprendí entre el cuerpo y la mente, lo que aprendí en el ser, por decirlo así. Tenemos que recordar que el ser humano, pues, vivimos en dos realidades, que se llama ser y humano. El humano queda aquí y el ser es el que avanza. Y, por ejemplo, ¿qué hago yo en una consulta, por decirlo así? Viene el consultante y me dice, bueno, quiero hablar con X. Yo no tengo un teléfono para decirle, X, aquí está su mamá. No, hay un proceso que yo tengo que hacer. Y primero saber que si X es el que quiere hablar, es el canalizador realmente. Yo no, por eso yo digo, yo no busco a nadie, ellos me buscan a mí. Y no sé, en una forma sobrenatural, como escribo en mi libro, ellos hacen que todo se conjugue para poder llegar aquí, a esta oficina, y poder darle el mensaje al consultante, ya sea hijo, madre, etc. Hay que ver que hay unos espíritus o unos seres que no, bueno, ya no regresan, porque ya estaba en un nivel o una escalerita más alta, por decirlo así, y ya han podido llegar al todo. Por ejemplo, del cono hay varias franjas y esa es la evolución. El alma va evolucionando y cuando llegamos a la puntita, por decirlo así, ya es un alma que ya no tiene necesidad, por decirlo así, de venir a dejar mensajes al mundo terrenal. Ya tiene otra, podríamos decir que está ascendida o como quieran llamarle, no digo nombres porque si no... Y como que ya ha progresado. O sea, ha progresado. Su nivel de conciencia. Hay que entender que cuando nosotros desencarnamos, pasamos como un puentecito, digo yo, un puentecito para llegar al otro lado. Dentro del puente, en esa caminada, hay unos que se quedan un ratico, otros que no saben que han muerto, digamos los que mueren en accidentes o en una sala de operaciones, otros que están, por muchas razones se van quedando en ese puentecito, pero hay otros que ascienden y se van y se van y se van, ¿me entiendes? Entonces, en ese puentecito llamado túnel suceden muchísimas cosas. Por ejemplo, Allan Kardec en el libro de los medios narra muy bien cómo es el transitar, pero también nos describe muy bien cuáles son los espíritus que se quedan. Pero no, es que nosotros lo que tenemos que ver es que no tenemos que pensar que ese camino o ese túnel no lo podemos pensar humanamente. Ya la humanidad no cabe ahí. O sea, también en libros sagrados dice que nada que sea impuro va a entrar a esos lugares. No entra en nuestro cuerpo humano, nuestra mente no entra. Y entonces nosotros los que quedamos aquí pensamos que ellos dicen que sienten frío, etcétera. Lo pensamos que allá es igual aquí y no lo es. Es totalmente... Es muy diferente. Brenda, hay una pregunta que es un poco sensible, pero mientras vos conversabas acerca de lo que sucede allá, vino a mi mente. ¿Qué pasa con aquellos que se suicidan? Porque siempre se habla de que hay diferentes lugares allí, del otro lado. Se habla de que no todos están en el mismo sitio. ¿Qué pasa con esos espíritus, las personas que deciden quitarse su vida? Bueno, hay que ver que nada pasa por casualidad. Hay una fecha, yo ya tengo fecha ahora y fecha en el calendario. El misterio es que no lo sabemos. Pero hay muchas maneras de morir, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, el que se despoja de su vida, hay que considerar que qué condición tenía o qué problema en su mente, por decirlo así, que vio que no podía solucionarlo. Voy a repetir. ¿Para qué sirve el cuerpo? El cuerpo simplemente sirve para tal vez, no quiero decirlo, pero para complacer a la mente, para complacer a los pensamientos.
yo pienso comer un helado, entonces yo voy, camino y compro el helado. Eso es el cuerpo. La mente se divide en dos, en lo que quiere material, que es aquí la tierra, y lo que quiere ya a nivel espiritual, por decirlo así. ¿O sí? Entonces, ¿y la mente a quién obedece? ¿A quién complace la mente? Al alma. Al alma. Pero nosotros lo vemos de la tierra para arriba y hay que verlo de arriba para abajo. Nosotros venimos, dice también esos libros sagrados, que venimos del mundo de los espíritus. ¿Ven? Llegamos a este cuerpo corpóreo y nuestro derecho es volver al mundo donde nos pertenece. Ahora, yo he hecho muchos trabajos sobre este tema y lo voy a decir en resumen. Cuando alguien se despojó de su vida, por decirlo así, tuvo que tener un nivel de conciencia, o sea, un nivel tan grande que era la única solución, pero que por lo general esas personas creen que al morirse van a volver a estar aquí. O sea, dicen, termino mis problemas, pero no se dan cuenta, la psiquis no tiene la capacidad de decir, no vas a estar vivo, vas al otro mundo. Y esa alma tendrá su proceso y tendrá que ir a algún lugar. Pero yo les repito, y yo ahora les voy a contar uno terrible, un caso muy de una consultante que es periodista, por cierto, muy preparada. Entonces, muchas personas dicen, muchas madres le dicen a otras madres que su hijo se va a morir en los infiernos, etcétera, porque se quitó la vida. Nadie tiene derecho a mandar a nadie al infierno, ni a ningún lugar, porque uno no conoce allá. No puedo ser capaz de decirle a una madre que su hijo está en lugares feos, por decirle de alguna manera. Brenda, te interrumpo un minuto. Sí. Pienso que estás sugiriendo que hay un progreso más allá. O sea, que nadie... Ajá, ellos perfecto, continúan progresando. Claro, si vos crees en ese Dios de amor, ese Dios de amor, no, o sea, nosotros creemos como humanos que somos superiores a un muerto, porque se quitó la vida, entonces que el alma sigue siendo humana. No, el alma tiene un proceso diferente, pero lo juzgamos como humanos, como aquí en la tierra. Pero el Dios, o el Dios de los espíritus, o el ser superior, lo juzgará de diferente manera, no como pensamos aquí en la tierra. Por ejemplo, en una consulta, estaba con la muchacha, esta periodista, cuando en eso hablando se aparece una muchacha. Y le hago, mira, hay una muchacha así, y se queda ella, y le hago, entonces le hago, pero me duele todos los dedos, sentí como que me habían aplastado un tren, pero yo le dije así, y le hago, creo que se quitó la vida. Entonces la muchacha llorando me dice, sí, es mi prima, y se tiró a un tren, se quitó yo. Entonces, claro, ahí hay un proceso, pero esa prima vino a dejarle un mensaje y un regalo, por cierto, que le vino a dar. Entonces me dice, decirle, preguntarle por qué se quitó la vida. ¿Me entiendes? Entonces yo al preguntarle, ya ella responde y le dice cosas personales. Esa prima lloraba, esta muchacha al frente mío lloraba y dice, tenía 35 años y nunca comprendí por qué mi amada prima se quitó la vida. ¿Por qué? Perdón, tenemos siempre la mente humana y no, allá no somos humanos, allá somos seres, somos espíritus, dignos. Brenda, con todo el derecho. Sí, cuando regresemos vamos a hacer un pequeño corte que nos obliga un poco el enlace de Zoom, ¿sabes cómo es esto? Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más profundamente si siempre quieren comunicarse con los familiares, porque vos me contás que ellos vienen a vos, ¿verdad? Porque necesitan que vos hagas de intermediaria. ¿Siempre desde el mundo espiritual quieren comunicarse con los familiares aquí? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Brenda, regresamos enseguida con más de este tema interesantísimo de la comunicación con espíritus. Ya volvemos.
Antes de medianoche. Bueno, estamos regresando entonces. Vamos a continuar con Brenda. Antes tenemos que saludar a nuestros amigos que siempre están allí acompañándonos, así que vamos a tomar un minutito para leer algunos de los comentarios, Brenda, que ya están aquí en nuestro programa. Saludamos a Viveca Gazzoni, a Fadi Arzola Merchat, todos ellos están acompañándonos hoy desde México y desde Estados Unidos de América, desde California. Le enviamos un saludo a todos por acompañarnos hoy, de veras es un tema fascinante. Flor Rendano dice saludos desde Argentina. Jorge Álvarez, un saludo en esta noche desde México. Un saludo, Jorge, gracias por estar. Fadi nos dice buenas noches, gracias por compartir el programa. Saludos cordiales desde México a todos los que están viendo hoy. Buenas noches, gracias por compartir el programa. Muy interesante, dice Fadi. También Gabriela Waterhouse, parece que fuera, no comprendo, se dice que ya venimos a este mundo con un destino ya escogido, incluyendo la muerte. Pero sí, aquí continúa, este plano es el karma, y esa alma escogió suicidarse, ¿va a descender a un lugar oscuro o no? Esa es la pregunta de ella, como si esa persona hubiera elegido ese propio destino. Ahora lo vamos a contestar. Brenda, un minutito. Catherine León Aranda manda un saludo también, está mirando. Bueno, Nelson Vikingo, buenas noches, saludos desde Argentina. Bueno, todos ellos, luego continuaremos con los saludos. Les agradecemos por compartir hoy, estar con nosotros, este tema interesantísimo de la vida espiritual. Ahora vamos a ir un poquito también con Brenda, que ella nos va a decir, va a ampliar un poquito esta pequeña cuestión que surgió acerca de qué pasa con estos seres, estas decisiones que tomamos en este plano, en esta vida. Agradecemos a todos los grupos que nos comparten hoy, a los argentinos en Madrid, a Visión OVNI, argentinos en Utah, agradecemos a los latinos en Utah, a los uruguayos en Las Vegas, Nevada, avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo para psicología espiritual, Missing 411, a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, Café Ufológico de Mendoza, los podcasts de Salt Lake City, agradecemos a OVNIS Paraguay, a Utah en español, los trabajos y clasificados, a UFO Monterrey, bueno, Par City Eventos Latinos, próximo programa seguiremos nosotros nombrando a todos los grupos, son muchos los que hoy nos acompañan. Hoy tenemos un programa que hemos tenido un poquito que improvisar. Como comentaba, David no se encuentra muy bien de salud, él está siempre en los controles de nuestro podcast, así que hemos creado, que agradecemos mucho a Mariano Garbarino desde Argentina, que él nos está ayudando para que hoy estemos al aire con Antes de Medianoche y esperamos que nuestro amigo David esté pronto bien de salud. Le mandamos un cariño a él también que está en su casa. Bueno, vamos a retomar, Brenda, porque contestamos primero estas preguntas de Gabriela, que nos dice, si nosotros venimos aquí y tenemos un destino que escogemos, ¿cómo es el tema? ¿Por qué si escogemos esto de dejar nuestra vida? Nosotros lo decidimos. ¿Por qué allí, dice, no es un lugar oscuro? Porque hemos tomado una decisión incorrecta, según lo que piensa Gabriela. Y así sucedería con todos los que no toman decisiones correctas. ¿Van a un lugar diferente? Bueno, primero tengo que decir honestamente que tenemos que entender que nuestra vida y nuestro, por decirlo entre comillas, destino, está condicionado. Nosotros nacemos de paquetico limpio, la mente limpia, todo limpio, o sea, no tenemos una condición. ¿Qué es lo que pasa? Depende del lugar, el país, la religión, el núcleo social y familiar, ahí va a desarrollándose ese niño hasta grande. Pero ese niño en las etapas primeras de escuela, colegio, es donde va a estructurar su vida, pero ya condicionado. Tenemos que entender que vivimos una vida condicionada y que hay personas actualmente en este instante que viven en condiciones terribles, por decirlo así, porque les tocó vivir en un lugar terrible. Vamos a aclarar. Digamos la gente que está en Yemen, los niños que actualmente por miles están, digamos, en lugares de guerra, en Yemen, en partes de África, etcétera. Esos niños están condicionados a ese momento histórico, a esa vida real. No hay un destino. No es que yo nazco y digamos aquí y el destino mío es ser princesita. No,
es que el condicionamiento de donde yo nací me ha servido llegar aquí. Ahora, también la otra parte humana, he tenido buenas decisiones en algún momento, por ejemplo, estudiar, etc. Pero porque mi condicionamiento he podido hacerlo. Pero hay millones de personas, mujeres, hombres, niños, que no han podido estudiar. Y actualmente en Derecho estamos en esa carrera por ver cómo podemos sacar al mundo la cantidad de mujeres y hombres que son secuestrados para prostitución, guerras, etc. Entonces, el mundo se ve de acuerdo a cómo nosotros estamos y se nos olvida que hay otros seres humanos que están en peores condiciones. Por eso el destino, yo no creo en el destino, porque si yo hubiera nacido ahora en Yemen, sería otra Brenda. Ahora, Brenda, te interrumpo un minuto, pero vamos a hacer una diferenciación allí, porque vos estás hablando de situaciones inevitables, pero Gabriela parece enfocar un poco su opinión hacia aquellas personas que toman la decisión, completamente, vamos a decir, seguras de lo que están haciendo. O sea, no es una circunstancia que los rodea y los empuja a hacer algo, porque allí se comprendería que no fue su propia voluntad. Pero aquí ella nos está hablando de otra situación, cuando la persona ha hecho algo. Vamos a salirnos un poquito del suicidio, vamos a hablar de decisiones incorrectas, ¿no? Personas que toman decisiones que no están bien, afectando vida de otras personas. ¿Pensás que allí en ese mundo espiritual están aprendiendo y para aprender necesitan aguardar en un lugar diferente, como si existieran diferentes categorías o clasificaciones de esos espíritus? Esa me parece que es la pregunta. Pues, bueno, tenemos que ver que nosotros estamos aquí en un nivel más inferior, que es el nivel material. Que como expliqué, el nivel de donde la mente le pide al cuerpo y el cuerpo obedece para complacerla, ya sea en algo material o en algo abstracto. Por ejemplo, mi mente me dice, ¿qué es el amor? El cuerpo va y busca ver cómo me complace para decir qué es el amor y va a encontrar a su manera complacerme, por decirlo así, pero como es abstracto, entonces hay un conflicto entre la mente y el cuerpo, mi pensamiento y el cuerpo. Y cuando la persona, por ejemplo, pueda tomar malas decisiones, entre comillas, es ese conflicto entre la mente y el alma y el cuerpo no se ponen de acuerdo. Entonces hay un estado de conciencia que, por decirlo así, está en un limbo que no sabe para dónde coger las personas. Un ejemplo, las decisiones también van condicionadas. Mi decisión al no comer, por ejemplo, por decirlo así, va condicionada a mis sentimientos por muchas cosas. Entonces, la mente o nosotros los humanos juzgamos la muerte de acuerdo al concepto que tenemos, pero cuando ya partimos no hay nada que hacer, ya es otra dimensión. Mi ser se escapa, se libera y va a vivir de verdad, porque aquí está atrapado en esta materia densa y pesada. Brenda, bueno, saliendo un poquito de la naturaleza del mundo espiritual, porque hoy comenzamos hablando un poquito de eso, de cómo es la naturaleza de ese lugar, qué hacen allí, si progresan, cómo están. Yo te preguntaba antes del corte acerca de esta comunicación que ellos quieren tener, que es a lo que vos directamente te dedicás. Y vos decías que vienen familiares, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, con ese deseo de entablar una comunicación con ellos. Contanos un poquito, Brenda, ¿siempre quieren hablar con el familiar que los busca? No siempre quieren hablar. Es que la idea nosotros creemos que sí, ellos no están esperando en el parque a ver qué quiere decirlo. No, porque ellos, hay que entender una cosa, cuando nosotros nos desencarnamos, vivimos un duelo. Mi espíritu va a vivir un duelo con mi cuerpo, mi contenedor que ha pasado muchos años o ha vivido muchas cosas. Pero el humano, somos tan egoístas que solo pensamos en el duelo nuestro de esta tierra. Pero no sabemos que mi espíritu va a hacerle falta, por decirlo, a un duelo donde dice, ¿dónde está mi cuerpo? En momentos cuando va a salir. Por ejemplo, hay diferentes lugares. Yo tuve una consultante cuya madre es de China. Entonces viene la consultante y me dice, mire, mi mamá no habla español, ¿cómo vamos a hacer? Y le digo, bueno, espérese. Ya empezamos a conversar normal, yo no hago gritos ni nada, sino como me ven aquí.
y en eso aparece la mamá. Y ella se comunicó, yo la entendí en español, y ya le dije, vea, su mamá la veo, y me está enseñando un valle con unas florcitas como en la puntita roja. Y después me enseña como un barrio, y me dice que está con su vecina, y da el nombre, etcétera, etcétera. Y le dice que ella está acompañada. Después me trae la mamá a la casa de donde vivía con su hija, y veo como un pasillo en la casa, y un cuadro grande. Y le hago, su mamá me está llevando donde usted vive, y le dije cómo era el cuadro y cómo era el pasillo. Bueno, es impresionante, es que uno tiene que vivirlo. Vean mis videos, es cierto. Ellos, Brenda, ellos se manejan con un lenguaje simbólico, por lo que estás mencionando. No, bueno, normal, o sea, no es que yo los imágenes, veo imágenes. Exactamente. Oh, perfecto. Oigo perfecto. con el oído de la mente, y todo es con la mente. Por ejemplo, tengo el honor de tener un astrofísico que estoy trabajando con el escritor, y entonces él me lleva y le hago, mira, veo que la mano del Señor sale como unas bolas, que es como algo brillante, y entonces me dice, es un descubrimiento, una investigación de tal cosa, y le hago, me enseña como un arcoíris y un color azul, como un rayo, y me dice, es que él con eso descubrió algo de la gravedad. O sea, trabajan, Brenda, perdón que te interrumpa, pero es muy interesante. Vos estás describiendo el proceso de comunicación. ¿Cómo es esto? Si tenés que describirme el ambiente, la ambientación. Yo te preguntaba en la preentrevista si todavía era eso de la mesa redonda, las manos unidas, bajar la luz, lo que hemos visto en las películas, ¿verdad? La mesa parlante de la época de Allan Kardec. Sí. ¿Cómo es una medium hoy día? ¿Cómo haces vos para crear ese ambiente físico? El familiar, vamos a decir, si yo voy a una consulta porque quiero hablar con un familiar, mi padre, mi madre, ¿cómo es esto? ¿Trabajan ustedes dos unidas? ¿Cómo se establece esa comunicación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Allan Kardec dio las bases, es el maestro. Todo medium tiene que conocer su historia, etc. Y yo les obligo a mis estudiantes leer por lo menos las 2 obras. Ahora, pero él hizo una doctrina, la doctrina espírita o una religión, y ellos están en su base. Y en aquel tiempo que eran perseguidos, se reunían a escondidas, entonces habían varios medios, y había una mesa redonda, se agarraban de las manos, etcétera. Tenían todo un ritual. Y esa mediunidad era por incorporación. O sea, la persona dejaba que un espíritu se le metiera al cuerpo y hablaba y perdía el conocimiento. Era de esa época. Hay que acordarse que todo ha evolucionado. Yo no dejo que nadie se me meta, ningún espíritu se me mete. Brenda, perdón, eso en el estado de trance. O sea, cuando entraban en un estado de... Sí, donde hablaban con la voz de la persona fallecida, del espíritu que se hacía presente. O sea, su cuerpo se prestaba como instrumento de la comunicación. Eso era antes. Antes. Sin embargo, yo no, porque mi mediunidad, como repito, no tiene religión. O sea, yo hablo presencial como viene la señora o el señor, y en línea por todo el mundo estoy exactamente igual. A mi manera, yo no sé otro. Sin embargo, hay personas que tienen la capacidad de la mediunidad por incorporación, que yo no la recomiendo, porque al querer entrar un espíritu en mi cuerpo, pierdo el poder de mi propio cuerpo. Sí, Brenda, perdón, ¿esto es similar a la posesión? No, porque la posesión no das permiso. Y hay montones de espíritus obsesivos, etc. En cambio, vos decís, sí, de que entre alguien ahí, y realmente perdés el conocimiento. Es muy, muy, para mí, yo tengo que ser responsable. Yo no lo admito para mí ni para los que enseño, porque perdés tu identidad y no hay que jugar. Yo siempre le digo, no abran puertas que después no pueden cerrar. Aquí vienen personas de toda clase, de nivel social, cultural, etcétera, y han abierto puertas por jugar o por simple morbo y después no saben cómo cerrarla. Las voces del más allá, eso es lo que están. Ellos quieren hablar y darte el mensaje cuando quieren o necesitan. A mí me llaman y me dicen, mire, es que yo quiero que me comunique con mi esposo. Un momento. Tengo un caso, que lo he dicho, donde había un hermano y una hermana. La hermana se comunica conmigo, y el hermano y el muerto
que era el hermano, y le di un mensaje precioso, precioso. Y resulta que al otro día me llama la esposa y me dice, yo soy la esposa, yo quiero hablar con mi esposo. Pero yo no puedo hacer nada. Mira, eso me ha quedado a mí en el alma, porque uno también recibe los sentimientos de sus consultantes. Yo no puedo hacer nada. Yo le digo, señora, yo no puedo llamarlo y decir, ya él se comunicó con su hermana, le entregó un anillo, etc. Y le digo, déjeme a ver algún tiempo que él quiera entrar con usted, pero yo no puedo. Hoy precisamente una señora de Paraguay me llama y ya le había hecho yo su consulta con su hijo, etcétera, y su esposo, pero yo ya no puedo llamar otra vez. Yo no puedo llamar. Y eso que tienen que entender, no es un juego. Yo quiero lavarle la cara a la mediunidad. Yo tengo desde que nací con esto. Yo hago de esto de hace años. Tenemos que ver que no es un juego, no es un show. Yo no estoy de payaso, no. Si vienen aquí y me dicen, es que vengo a ver qué hay, yo le digo, tome su dinero y se va. Yo no necesito eso, porque también trabajo en otras cosas. Claro. Que verdaderamente, pues hago lo mío. Entonces, tenemos que lavarle la cara y tener otro concepto. Nosotros, nuestra alma, tiene derecho a evolucionar. Tranquilo. Si se dan cuenta, cuando nosotros nos casamos, los nietos, todos se dan cuenta. Pero cuando ya llegan a un nivel más alto, o un cielo, o un mundo más alto, ya ellos tienen la oportunidad de vivir en paz. Yo siempre digo, déjenos que vivan su evolución, su nueva casa, sus nuevos amigos, sus nuevos seres en paz, porque ya ellos hicieron, ya nosotros hacemos lo que hicimos aquí y ya no lo dejamos de hacer. No hay remedio. Brenda, una pregunta, ¿qué pasa con las personas? Nosotros lo vemos generalmente en las películas, por eso vos nos decías, bueno, no debemos guiarnos de eso para comprender la vida espiritual y la comunicación de los espíritus, porque allí hay mucha ficción, cosas agregadas que se escapan de una realidad espiritual. Bueno, vos nos contabas recién. ¿Hay algo de cierto en esto de que vos dijiste al comenzar, ellos no tienen pendientes en la tierra? Entonces, ¿no sería verdad esto de que almas regresan o espíritus regresan para aclarar cierta situación, como por ejemplo para impartir justicia sobre un hecho que recayó sobre ellos? Lo vemos en las películas, ¿no? Un asesinato y una fuerza espiritual que luego regresa a la casa para poder reclamar esa justicia. ¿Puede darse ese caso que el espíritu necesite transmitir algo de suma importancia para este plano físico, para las personas que están acá? Ayudarlos sería. Es que claro, son temas muy grandes para tan poco tiempo. Quiero decir que hay varias clases de mediunidad. La que se nace, una mediunidad por una hora, por un día, etcétera, por un mes, por una semana o por un año. Entonces, por canalización, por decirlo así. Hay un caso muy famoso, registrado también, donde hay un señor que llega a su casa y ve a su esposa muerta. Y nunca se supo cómo fue. Pues resulta que la esposa usa a un primo de ella, se le aparece y le dice que ella la mataron y le dice que ella guardó un papel donde está el teléfono de quien la mató. Lo que pasó fue que ella abrió la puerta de su casa a un vendedor de boyas o no sé qué, y entonces entró el vendedor y ella, cuando fue a sacar su plata, él quiso abusar de ella y la mató. Es trágico, pero entonces el primo le dijo al esposo exactamente lo que les estoy contando, lo que le dijo dice, busca debajo de un sillón o no sé qué, y ahí encontraron el cosito, la tarjeta de vendedor de no sé qué, el nombre, lo fueron a buscar y él confesó. Esa esposa estaba embarazada. Eso que fue una mediunidad solo para dejar ese mensaje, una canalización, porque eso es lo que somos, canales. O sea, hay miles de casos. Yo tengo casos, el último caso que tengo de mi libro, lo escribo también, donde estoy con consulta con una persona y se le aparece la mamá, todo muy bien. En eso viene y se aparece otro espíritu y le hago, mira, veo una señora chiquitica con un vestido café, unas piernitas y no sé qué, y me dice, ay, abuelita, y en eso veo otro señor, le hago, viene con sombrero, traje, me dice, es mi papá. Pero claro, es que cuando yo ya entro en ese momento, yo misma me sorprendí, yo quería decir, bueno, cálmese Brenda, porque estoy con un cliente, con un consultante.
Y entonces lo más maravilloso que vi fue que esos dos, la abuelita, o sea, la mamá y el esposo, venían por esa señora, por su hija, y se la llevaron. Y cuando volví a ver, fueron que ellos como que eran, por ahí digo yo, son conos, era como una forma de cono con una bolita roja, y se fueron. Bueno, es que no puedo contar lo que, pero fue la experiencia, una de las experiencias sobrenaturales que yo he tenido. Y de esas muchísimas, pero esa me llamó la atención porque vi cómo las dimensiones se juntaron. El consultante que está en la tierra, yo que estoy en la tierra, y esos tres espíritus que venían de otras dimensiones y se fueron. Exactamente. O sea, son mundos que tenemos que entenderlo, de abrir la mente. No es pecado, no es mal, etcétera. Y que si nos ponemos a pensar, lo único que nos queda es tener la fe que tenemos otra vida o un más allá mejor. Por eso, y mi consejo es, hagan mejor todo aquí, para que su mochila lleve más liviana la carga, por decirlo así. Brenda, una pregunta. La manera en que se manifiestan, ¿puede ser una manera adaptada a nosotros? Quiero decir con esto, vos los viste con esa forma cónica, con cierto resplandor rojizo, puede ser la manera en que ellos se presentan en esa comunicación, pero si otra medium o otra persona recibe una comunicación, puede verlo con su forma física, puede ser que haya, digamos, una variedad de elementos en esa comunicación. Qué buena pregunta, buenísima. Cuando uno desencarna no lleva la forma del cuerpo de uno, no, ya Brenda se quedó con este cuerpo aquí, no allá, es el ser, nos vamos, el ser se va, pero cuando regresa o cuando va a presentarse, usa el preespíritu, por decirlo así, su forma para poderlo reconocer, porque yo le voy a decir, bueno, es macha, su mamá es macha, no, entonces yo tengo que decir, bueno, como que he hecho, mira, es que veo una señora de pelo largo, muy coqueta, con unos anteojos y unas cosas aquí, y habla muy duro, y me dice, es la abuelita de mi hijo, ¿me entiendes? Ellos tienen que reconocerla, porque yo siempre digo, no me digan nombres, ni fotos, ni nada, porque si no se me quedan. Hay que recordar también, que como estamos aquí en la tierra, gente buena, mala, más o menos, hay parte de la personalidad que al principio se queda ahí. Entonces son, digamos, aquellos espíritus que vienen a molestar un poco, espíritus obsesores, etcétera, que tienen todavía el hilo, no se ha desconectado con la tierra. Es que son mundos que tienen que, bueno, es que es maravilloso. Yo ahora digo, sí, yo le digo al Dios de los espíritus, o al universo, a la fuente, gracias porque ahora comprendí que era un regalo que antes creí que era muy mala y merecedora. Y si lloro no me hagan caso porque yo me emociono, pero ahora sé que es un regalo para darle al mundo y para decir que tú eres poderoso y tú me hiciste, y como me hiciste me querés. Entonces yo tengo que aceptarme también, que me costó tanto aceptarme la mediunidad. Brenda, sí, perdón, vamos a tener un pequeño corte una vez más y luego vamos. Bueno, me está avisando algo Mariano. Sí. Perdón, me estaba dando una pequeña instrucción aquí por el auricular. Lo que pasa que, por eso te comentaba, hoy estamos haciendo una transmisión un poquito diferente, entonces estamos atentos a algunas cosas que tienen que ver con las plataformas que estamos usando hoy. Para mí es muy nuevo este formato y esta manera, entonces estoy tratando de no perder nada. Perdón la interrupción. Algo quería yo preguntarte, porque también lo habíamos comentado anteriormente. Vos me dijiste que en esas dimensiones, hablando ahora del mundo espiritual, hiciste como una especie de comparación para explicarme a mí y utilizaste una figura que a mí me resultó un poco graciosa, pero me dijiste, así es como la gente lo comprende. Es como si fuera una gran pizza o una gran circunferencia que está dividida en pequeñas porciones o dimensiones, como si fueran diferentes cuartos, diferentes etapas o planos. Entonces me dijiste, bueno, en esa cantidad de planos, Renata, está el plano espiritual del cual estamos hablando hoy, donde estos seres se comunican con nosotros. Y también hay otros planos que se refieren a otras realidades. ¿Podrías contarnos un poquito, Brenda, también, como vos dijiste, hoy el tiempo del programa no es para quizás
todos estos conceptos tan profundos, pero hacernos una pequeñita reseña para poder comprender qué son estos otros planos que vos mencionás, qué hay allí en estos otros planos, qué clase de seres. Yo puedo decir que es como un edificio que la parte de arriba, digo, de abajo somos nosotros, los de arriba, los desencarnados, los de otro parte, o sea, conforme el edificio va creciendo, va siendo más grande, así son las dimensiones. Lo que vemos ahí, por ejemplo, son seres, eso es lo que somos, seres. Pero también hay seres de otras dimensiones a los que le llamamos ET o extraterrestres. Ellos también conviven en el barrio con nosotros. Yo tengo protocolos para personas que han sido abducidas, hombres, mujeres de todas las edades, que me dicen, me pasó esto. Entonces, como a mí me pasó, sé identificar a una persona que tiene un trauma por abducción. Entonces, bueno, hay que ayudarle y enseñarle esto, que esos seres viven con nosotros, no estamos solos. No, hay diferentes dimensiones y esos seres vienen nada más con diferente contenedor. O sea, su ropaje es totalmente diferente al nuestro, pero tienen la capacidad que se llama la multiforma. Nosotros no, a mí me dieron este cuerpito hasta que me muera. En cambio, ellos tienen la capacidad de varias veces multiforma en su ropa. Pueden cambiarse de acuerdo a la necesidad o a la intervención que tengan. Tengo un caso de un muchacho, se le apareció una mujer muy linda, etcétera. Y él pues la siguió y todo, y resulta que le fue muy mal. ¿Pero por qué? Porque ya después se convirtió en lo que... Mire, esto es real. Esto es real. Yo tengo niños de 4 años, de 12 años, ahora tengo una de 14, que es alumna mía, también de 6 años, que están viendo espíritus, pero también están viendo otros seres. El mundo de hoy se están abriendo las dimensiones. Es que es increíble la cantidad de gente que me llega ahora, ¿no? A antes. Entonces hay que enseñarle todos esos conceptos a los padres. No estamos solos. Vivimos una realidad de varias dimensiones que nos querían ocultar. Si usted ve algo, no está loca, está en lo correcto. Si su nieto, su hijo me dice, mami, estoy viendo cosas, póngale atención. Pónganle atención, no dejen que sufran lo que yo sufrí de pequeña, sino háganle caso. Es como, por ejemplo, cuando una niña le dice, mami, me tocó alguien. Es cierto, los niños no mienten. Entonces hay que ir a investigar ya en la rama del derecho. Háganlo ahora en la rama de dimensión. Brenda, quería preguntarte acerca de otros fenómenos, porque vos nos decís que en esos planos hay muchos seres y por consiguiente yo pienso que también derivan muchas experiencias de allí. Otra de las cosas que vos me decís es que personas recurren a vos porque han tenido otra clase de experiencias. Estos seres que han visto no son los espirituales, ni son seres fallecidos que ellos han conocido, sino seres que tienen que ver con el plano extraterrestre. Contanos un poquito cómo es esto, qué experiencias ellos te han narrado. Tenemos, no sé, creo que unos 10 minutos o 5 minutos más por esta conexión de Zoom, así que contanos un poquito, Brenda, qué cosas qué experiencias la gente te narra sobre eso. Bueno, son miles de experiencias, pero voy a contar una señora de 75 años, desde pequeña, porque los cogen de pequeños. Casi todos los adultos han sido con esa experiencia de 8 o 7 años desde pequeña. Entonces me dice, tengo 75 años y me costó casarme, tener hijos y todo por lo que me sucedió. Y me cuenta la historia que fue abducida y todo. Pero mis padres en aquella época era imposible contarlos y era cuestión de demonios. O sea, los demonios de antes son las realidades de ahora. Cuando hace uno una canalización hay que tener mucho cuidado, yo como medio, porque no solo se me va a presentar, digamos, el desencarnado en cuestión, sino pueden venir otros seres. Yo a mis alumnos les enseño cómo diferenciar un desencarnado con otros seres de otras dimensiones. Ahora, tengan mucho cuidado, hay seres que están aquí que molestan y son parecidos a las películas que vemos, pero no son desencarnados. El desencarnado tiene otra evolución, tiene otra manera de ser totalmente diferente. Nada más que nosotros los confundimos porque no entendemos. Nuestra realidad, nuestra alma, nuestro espíritu está solo queriendo evolucionar. No viene aquí a molestar, no. Ya sabe que es el mundo terrenal, ya sabe que es la materia.
y sabe que estuvo preso en ese cuerpo llamado, contenedor llamado cuerpo. En cambio, los otros seres son los que sí molestan. Yo tengo videos donde se ven los seres, es impresionante, y crean cuando alguien les dice la realidad, y sobre todo niños, y ahora personas adultas mayores, estoy viendo mucho adulto mayor, y les están dando dosis para tenerlos dormidos, es decir, que están mal de la cabeza. Como traumas. Y sí, como traumas. Una pregunta última, Brenda, porque ya se nos ha ido el tiempo. Durante estos sueños que se llaman missing time, cuando aparecen los visitantes de dormitorio, que tanto se relacionan con el fenómeno extraterrestre, ¿quiénes son estos seres? ¿Cómo hacen? ¿Cómo entran? ¿De qué dimensión vienen? ¿Están en nuestro plano físico? ¿Ellos cruzan dimensiones? ¿Cómo es el tema este? Es cierto, cruzan dimensiones, o sea, casi todos los abducidos, o las mujeres más que todo, que me cuentan sus historias, primero han tenido parálisis de sueño, después han visto el conocido visitante nocturno. Bien, son como categorías, entonces digamos que el jefe manda al otro a ver tal persona, entonces escogen a las mujeres de acuerdo a la edad, a su condición física, porque tienen otras cosas que, igual que el hombre, también escogen su edad, su condición física, que les sirva para reproducción, etc. Son seres y tenemos que aceptarlo. O sea, no, el mundo actualmente, lo que está pasando, la coyuntura social y de salud, está dejando a la vista lo que antes no veíamos. Y es lógico, porque nosotros tenemos derecho a saber la verdad. El humano tiene el derecho de vivir dignamente, pero también en conocimiento, en cultura, etcétera. Ya basta con mentiras. yo ya aprendí eso. Yo soy un espíritu libre. Brenda, hemos llegado al final de la entrevista. Queremos agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros en Antes de Medianoche. Lástima que el tiempo se hace cortito cuando los temas son tan interesantes. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Querés darnos en este último minuto de la entrevista cómo llegar a vos? ¿Cómo te encuentran? Sabemos que estás escribiendo un libro dentro de Facebook o cómo la gente puede encontrarte. Bueno, pueden encontrarme en YouTube por Medium Brenda Coach, abducciones y temas actuales. Y en Facebook, también se llama Brenda Ramos Carmona. Y una página que se llama Confesiones de una Medium Brenda Ramos. Estoy escribiendo el tercer cuentito para niños, donde relato cosas impresionantes que los mismos niños me cuentan. O sea, por favor, vivimos en un mundo real. Vivamos bien, no hagamos daño, pero lo más importante, oigamos la voz del alma que está dentro. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a despedir hoy y queremos invitarlos a todos a nuestro próximo programa, donde trataremos el tema interesantísimo de Benjamín Solari Parravicini. Otra persona que es un enigma en la historia de Argentina y del mundo por todas las cosas que él ha hecho, sus psicografías, cómo él pudo predecir ciertos acontecimientos, anunciarlos. Bueno, hablaremos del lenguaje simbólico, todo lo que él nos ha brindado y ha dejado en la historia. No se pierdan este programa, va a estar buenísimo el próximo jueves, como el de hoy. Gracias, Brenda, por todo. Nos despedimos de nuestros amigos. Será hasta el próximo jueves, entonces. Excelente fin de semana.